Y pues bienvenidos a todos. Me da mucha alegría saber que el Señor muestra su presencia por medio de mensajes proféticos, por medio de visiones, por medio de muchas formas nos hace saber que Él está aquí. La Biblia dice que cuando entramos a la casa de oración delante de Dios, Él se presenta. Cuando nosotros iniciamos la alabanza, Él se presenta porque Él se mueve en el centro de su pueblo. Y es eso lo que sé que Claudia pudo ver por medio de esa visión que compartió, cuando Dios desciende en escaleras hacia la tierra que le está clamando que somos nosotros. Él dijo: llego a ese lugar donde me adoran, soy aceptado, soy bienvenido, y eso es la muestra que hoy tenemos. Pues le damos la bienvenida también al mes de marzo. Este mes de marzo estaremos recalcando un tema principal, como lo hicimos en el mes de febrero. ¿Recuerdan cuál fue el mes de febrero? ¿En qué hicimos el énfasis? Fue servicio a Dios. Y todos los temas de lunes y viernes los relacionamos en servicio a Dios, hasta que eso quedó pulido y esperamos que ya vamos a tomar acciones en cuanto a ese tema. Ahora vamos a trabajar el tema dirigido por Dios, matrimonios en victoria. Todo el mes de marzo vamos a estar hablando respecto a este tema, la importancia de cómo someternos a la voluntad de Dios en pareja, en hogar, en familia, qué características poder desenvolver para de verdad decir: estoy en victoria con mi pareja, con mis hijos, en casa. Y por eso les hacemos una invitación fija para todos los lunes y todos los viernes, que no falten para entender la secuencia de los temas. Hoy estaremos tratando matrimonios en victoria, lo básico, lo principal, los 6 principios que debemos de saber en cuanto al matrimonio. Y cada día iremos tocando los subtemas de los cuales no queremos que se los pierdan. Hay matrimonios que son amistades de ustedes, tráiganlos, van a recibir bendición. Si tienen a sus padres en matrimonio, tráiganlos también. Estos no dejan de tener efecto, aunque el matrimonio ya tenga 20 años, lo escuchan y vuelve a renacer. También le damos una bienvenida especial a los que nos están sintonizando en redes sociales, en YouTube, en Facebook, seguidores constantes que se conectan a esta hora para recibir el mensaje de Dios. Crean que ustedes están en nuestras oraciones también. Entonces vamos a dar el inicio con matrimonios en victoria, y lo primero que vamos a saber es que el matrimonio fue idea de Dios. Vamos a hablar de 6 principios. Lo primero: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea para él. Lo dice Génesis 2:21. Desde que Dios formó el mundo, la creación, aves, reptiles, especies del mar, especies vegetales, todo lo que es criatura, ser vivo en este mundo, Él supo que al crear al hombre, el hombre no estaba siendo lo suficientemente pleno, nada más Él. Y esto lo van a saber pues en Génesis 2:21, en los siguientes versículos 22, 23 y 24, muestra que Dios le ordenó al hombre, desde que formó la creación, que él señoreara sobre todo el mundo y que colocara nombres a cada uno de los seres vivos. Entonces, el famoso Adán, del cual sabemos que fue nombrado el primer ser humano en el mundo, tuvo la responsabilidad de ponerle conejo, pato, ave, pajarito y todo tipo de nombres a las especies de la creación. Flores, ramas, raíz, todo lo nombró él, todo. De repente Adán, pues lo dice la Biblia, que al nombrar a todos las criaturas de esta tierra, se dio cuenta que en ninguna de toda la plenitud bella que había, en ninguna encontró la ayuda adecuada para él.
en ninguna. Esto está en Génesis 2:18. Podemos ver que Adán, a pesar de poner nombre por nombre a tantas especies, no sé cuánto tiempo se llevaría él en el mundo recorriendo todo lo que Dios dejó a un solo hombre, conocer todo desde insectos hasta especies mayores y ver una por una y saber que él se encontraba solo en el mundo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre, dice. Y no lo encontró Adán, no encontró esa ayuda adecuada. Hasta que Dios mismo, al ver que Adán nombra todas las especies y aún está solo, dice que lo llevará a un profundo sueño. Y eso hace. El profundo sueño, Dios extrae una de las costillas de Adán, donde se representa en el pasaje esta ilustración, donde se dice que a partir de ahí, de la propia carne de Adán, da vida a una mujer que es llamada Eva. Y esto es lo que dice Adán: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, cuando la mira ya a la par de él, ya con vida, una humana como él, después de haber recorrido tanto en el paisaje y no encontrar nada similar a él, al verla a ella que es extraída de su propio cuerpo, entonces menciona esta frase: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esto nos hace saber que el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová, alcanza el agrado de Jehová, la mano poderosa de Dios, la gracia de Dios. Significa que para Dios tanto el hombre no puede estar solo, pues crearía una ayuda idónea para él. No era el diseño de Dios que el hombre esté solo. El diseño de Dios siempre fue poner una compañera que le sea idónea en todo el trayecto de su vida y que juntos vivieran la voluntad y la ordenanza de Dios. El sueño de Dios era crear familias y estas familias multiplicadas formarían naciones. Entonces Dios diría: yo soy Dios de naciones y ellos son mi pueblo. Ese ha sido el objetivo de Dios, tener parejas sujetos a Él, para Él dirigir una vida de paz y de calidad. Pero hay algo importante: el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová, pues no todos han podido hallarla. Igual se podría decir en esposos. No todos, habrán muchas criaturas masculinas ya hoy en día, pues Adán se reprodujo y Eva también. Ahora hay muchas Evas, pero el que haya, es de hallar, de encontrar a esa persona ideal, es que alcanza la benevolencia de Jehová. La benevolencia es el agrado de Jehová, la mano de Jehová, la divinidad de Jehová se ve en la criatura que tienes a la par que Dios te ha concedido. En esto se cumple el primer principio del que hemos hablado. Este principio lo resumimos diciendo que el matrimonio fue idea de Dios. El matrimonio no ha sido una ocurrencia del ser humano nada más, sino que desde el Génesis, desde el 0 año de este mundo, Dios dijo en su concepción mental: quiero crear humanos que se amen, que vivan para mí y que vivan en calidad, estando yo en ellos. Fue idea de Dios el matrimonio. Los que estén viviendo esta cobertura, siéntanse dichosos, pues el matrimonio es un nivel espiritual, no solamente una convivencia física, es un nivel espiritual donde Dios une a dos personas para que se fundan en un solo ser. Y esto es que el matrimonio fue idea de Dios. Y si es idea de Dios, ¿a quién le vamos a consultar cómo dirigir el matrimonio? ¿A la vecina, a la amiga, al amigo? ¿O es al mismo Dios que formó el matrimonio, que Él sabía cómo lo quería,
qué orden deseaba para cada uno, qué obligaciones para cada uno. Es a Él, al maestro de la obra, que vamos a recurrir para poder investigar cómo debemos de ser en esta función. No es en ningún otro lugar. Podrán existir muchísimos libros de ayuda y son importantes, más si son autores que están fundamentados en mensajes bíblicos. Pero sobre todo, Dios conoce a tu Eva y Dios conoce a tu Adán, y esa receta solo lo tiene el maestro de la obra de esos humanos, el que Él formó. Sabemos el segundo principio. Este segundo principio dice que el matrimonio es un pacto. El matrimonio es un pacto. No es solo un trato, ni un acuerdo temporal, ni es tampoco una frase de sí, acepto y ya. Es un pacto, y un pacto no puede ser destruido. Un pacto es eterno, un pacto es un acuerdo completo entre dos. Nunca nadie en el mundo ha podido realizar un pacto sin tener la otra parte, ¿no? Un pacto es de dos, y este es el segundo principio, y lo vamos a ver de la siguiente manera. Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Cuando se va a formar este pacto, se sabe que se hace independiente las dos partes que se van a unir de sus lazos, de sus lazos paternos. Tanto el caballero como la mujer se desprenden hacia una nueva vida, formando una historia, fundidos en un solo ser. Y aquí lo dice, que este pacto es tan completo que se une el hombre a su mujer y se forma una sola carne. Cuando hablamos de una sola carne, no es aquello que decimos, bueno, voy a convivir con ella, con él, siempre juntos físicamente. Pues una sola carne se refiere más que eso, más que eso. Una sola carne es emocionalmente juntos, ya son un solo cuerpo, dos almas en un solo cuerpo, viviendo emocionalmente una sola cosa, espiritualmente unidos, una sola carne, espiritualmente hablando el mismo idioma, la misma visión, compartiendo el mismo acuerdo, materialmente una sola carne, porque ya dejó de ser dos, son uno solo. Físicamente, por supuesto, una sola carne. Entonces, el segundo principio nos dice que el matrimonio es un pacto, y un pacto sellado con sangre. Aún sabemos que la sangre de Cristo está en cobertura sobre un matrimonio, y físicamente en las realidades anatómicas es un pacto marcado con sangre. Y esto es en todos los pactos espirituales que se ven en la historia bíblica, que todo lo que el Padre hizo en la tierra para pactar vida en el ser humano, como fue Jesús, su sangre, también parejas anatómicamente marcan su pacto con sangre. Entonces, aún el nacimiento de un bebé, hay sangre. Son pactos, son cosas que a nivel espiritual no las vemos, pues solo las consideramos como parte de una naturaleza o una biología en nuestra vida. Espiritualmente tiene mucha simbología la sangre, lo que significa. Entonces, ahora es importante que las damas y los hombres conozcan esto. Si hay un pacto entre ustedes dos, pues ya son uno solo. Dice que la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo desde que es una sola carne con él, sino el marido. Es decir, él tiene autoridad sobre el cuerpo de ella, y más adelante no se sientan tan contentos, pues también hay derechos de las dos partes, y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Entonces vemos
que tanto la mujer y el hombre son dueños del uno y el otro, del uno y el otro. Y si lo queremos entender con especialidad, con cariño y amor, esto puede tener éxito. Si lo queremos ver con prepotencia, arrogancia, esto no se va a tomar la interpretación correcta, pues no es dominar uno al otro, sino apreciar que soy uno en él y él en uno. Esto está en 1 Corintios 7:4. Así que, caballeros, sepan que la dama que Dios les ha dado, pues es parte de su cuerpo, y ella y tú caballero, eres parte de ella. La Biblia también termina de asegurarte esto, diciendo que si tú amas a tu mujer, estás amando a tu propio cuerpo. Y eso es tan especial saberlo. Si amamos a nuestra pareja, nos amamos a nosotros mismos, porque ahora ese cuerpo es uno con nosotros, es uno solo. Así que vamos memorizando estos principios, y esta verdad debe de ser tomada para fortalecer el hogar. En Marcos 10:9 dice: por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y esto se habla porque el matrimonio, en el segundo principio que hablamos, es un pacto. El matrimonio es un pacto. Entonces, cuando se trata de un pacto que va en una sola carne, una sola emoción, una materia, un espíritu, pues están unidos en toda la manera integral, se dice que no puede ser separado, pues Jehová, Dios, ya bendijo esa unión y nadie puede separarlo. Ninguno de ellos dos, mucho menos terceros, pueden entrar a un legado que Dios entregó. Dios entregó en dos. Así que el pacto es el segundo principio del matrimonio. Vamos a ver qué nos dice el tercer principio respecto a un matrimonio en victoria. Que el matrimonio es un sistema organizado, y eso lo tenemos que saber. Antes de querer ser el superhéroe de la casa, la supermamá, la superesposa de la casa, tengo que saber cuál es la estructura que Dios dejó, cómo es el orden que Dios dejó para entender mis roles y los de él o los de ella. Para podernos entender, sepamos dónde está cada quien. Y esta es la manera en la que Dios nos ubica. Nos guste o no nos guste, Dios en su sabiduría inmensa lo ubica de esta manera. Así que Dios es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer, en una estructura ordenada, porque Dios es un Dios de orden. No significa que no exista la equidad en esos dos entes. Al contrario, ¿qué pasa con aquellos que son cabeza? Pues toda la responsabilidad se suma al liderazgo. No es verlo al revés. ¿Estaré siendo una esclava? La pregunta del tercer ente no es eso, no tenemos que ser eso, sino confiar que hay una cobertura, que es ese caballero que Dios nos dio, que si tiene la cabeza en la verdadera cabeza, confiemos en sujetarnos en esto, en esto. Este es el diseño perfecto que Dios hizo, lo que Él soñaba cuando formó a Adán y cuando formó a Eva. Dios soñaba con verse Él cabeza del Adán y que Adán conduciera a Eva correctamente a lo que Dios decía. Pero como existió la serpiente que siempre quiso atacar al matrimonio, habiendo tantas especies con nombre, quiso atacar a Adán y Eva, porque era astuta, porque sabía que era lo más importante para Dios, la criatura principal que Él ponía en su universo maravilloso que Él había formado. Entonces siempre hubo un lado oscuro que quiso tomar como tiro al blanco a un Adán y una Eva, que tampoco deja de ser ese tiro al blanco en el 2017. Las parejas y los matrimonios son la presa que mucho
le gusta el aroma, el sabor a las entes de las tinieblas, porque quieren destruir. No lo permitamos. Conociendo estos principios, sabremos cuidar nuestra espalda a toda artimaña. Dios, cabeza del hombre, y el hombre, cabeza de la mujer, y siendo Jesucristo cabeza de todos, ¿verdad? Jesucristo del hombre y de la mujer. Bueno, aquí vemos que el principio de Dios dice el hombre siendo un líder espiritual del matrimonio. El hecho de nombrarse cabeza de hogar significa que Dios le está entregando su confianza a la organización que un caballero debe de tener en casa. Un hombre organizado que sabe para dónde dirigir el núcleo familiar. Su esposa es el reflejo de ese hombre y sus hijos son el reflejo de ese hombre, pues es el presidente de casa, el presidente de la cocina, el presidente de la sala, y cómo este presidente se desenvuelve para que todo esté en orden y sus criaturas, miembros de casa, acepten su jerarquía. ¿Será que este líder espiritual de hogar está teniendo un irritante tiempo en casa? Es porque existe una mala función de su liderazgo y debe de conocerlo, porque sabemos que Dios, Jesucristo, hombre y mujer, en orden jerárquico, si lo sabemos respetar y sabemos funcionar correctamente en estos roles, podemos tener sabiduría en los hogares. Si existe un reflejo negativo de la mujer, de los hijos respecto al liderazgo del hombre, entonces debe el hombre de corresponder correctamente todas las obligaciones. Si existe un sofocamiento en la cabeza del hogar, que es el hombre, es porque algo estará pasando también en el resto de los miembros. Debe de ser un trabajo en equipo, pero debemos de saber cómo vamos a funcionar. Debemos de explotar las mejores virtudes de cada uno para poder cumplir esto. No significa yo estoy arriba de ti, cúmpleme. Yo te ordeno y tú cúmpleme. No se trata de eso, sino organización, porque Dios es un Dios de orden. El orden de Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Entendido todo con sabiduría. Entonces miramos que aquí existe paraguas. Y esta ilustración me gusta mucho, pues hace entender los otros versículos que encontramos en la Biblia. Si vemos que Dios es la cobertura, el paraguas del esposo y la esposa, y vemos que el paraguas del esposo está bien puesto a proteger a la esposa y los hijos, entonces sí se va a cumplir. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. En Salmos 91:10, porque hay un orden de protección, de cobertura, y es esto lo que debemos de alcanzar. Pues abajo, los demás miembros que se han integrado a la familia, que puedan ser hijos, hijas, pues dice que están siendo obedientes a sus padres, y esto sería la estructura ideal de un hogar. Pero ¿cómo poder lograr esto? ¿Cómo lograrlo si somos tan diferentes? Si mujeres tenemos tantas diferencias entre hombres y hombres entre mujeres. ¿Cómo poder llegar a esta coinonía? Pues Dios también tiene su amor, su bondad y su flexibilidad de ser el maestro en este proceso. Y yo quiero invitarlos a que entremos a este proceso. Pues luego de que conozcan los principios del matrimonio en victoria, ¿cómo podemos nosotros entrar a un proceso de vivir en éxito por el resto de años de matrimonio, o se cumpla 6 meses de felicidad y 36 años de tortura? No es eso lo que queremos. ¿Cómo poder llegar? Busquemos al creador del Adán y Eva. Al creador de ellos nos va a dirigir a la senda correcta, y Él
muy amablemente se encargó de dejar documentos inspirados por él para que Adán lea lo que tiene que hacer y Eva entienda lo que debe de hacer. Los dos. Y aquí hay mucho en la Biblia respecto a la convivencia en parejas. Vemos aquí que la parte que coloco como estrella es Dios. Dios, su Hijo Cristo, siendo la cabeza de los dos, que al mismo tiempo debe de ser, podemos tener un orden espiritual. El cuarto principio de matrimonio en victoria, lo entendemos, que Dios debe ser el centro del matrimonio. Dios debe de ser el centro del matrimonio, debe ser la prioridad, debe de ser siempre lo primero para los dos. Si Dios es el primero, nosotros jamás llegaremos a ser los últimos delante de Él tampoco. Si Él es el primero en nuestro hogar, nosotros seremos los primeros en su corazón de Él también. Eso debemos de alcanzar. Y tenemos el respaldo bíblico que dice en Eclesiastés 4:12, uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. Cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Entonces, cuando los matrimonios se convierten en 3 hilos, que es Dios, hombre y mujer, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente, porque estamos sujetos a Él. Y esto es lo que vamos a lograr. Pero muchas veces los matrimonios, las familias que están desgastadas, deterioradas, que ya no da más ese hilo, porque ya se va a reventar o es que ya se reventó, es porque no estuvo Dios en ese centro. Y si lo hacemos llegar, Él tiene misericordia para volvernos a integrar a una trenza especial de victoria. Primera de Corintios 11:7, hay otra representación muy importante. Quiero que pongan mucha atención a este punto, porque aquí hay revelación en este pasaje. Dice, el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Entonces vemos que no está siendo este mensaje exactamente canalizado a entenderse en materia, objeto, artículo, sino espiritualmente. El hombre no debe cubrirse la cabeza, porque ¿quién es su cabeza? Es Dios, ¿no? Entonces no debe de cerrar su cabeza, ni sus pensamientos, ni su mente espiritual a Dios, pues dice que Él es la imagen de Dios y que la gloria de Dios es Él, pero que la gloria del hombre es la mujer. Entonces aquí estaría funcionando de esta manera para que lo comprendan. Dios es el reflejo del hombre. El hombre está funcionando como un espejo. Él no debe de cubrirse la cabeza porque Dios le alumbra. Dios le alumbra, y si Él es alumbrado, Él va a proyectar el reflejo de luz a su esposa, a su mujer. Entonces van a ser irradiados los dos y sus hijos de la luz de Cristo. El punto es que si el hombre no descuida su cabeza y la cubre, la vuelve, la cierra, entonces no puede tener reflejo. No es un espejo claro para reflejar su grandeza en su mujer tampoco. Ahora, si ven nuevamente el versículo, puede ser entendido. Y dice, el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Y no es cierto. Si preguntamos eso, ¿acaso no siente el hombre satisfacción y gloria cuando la ve? Si él se refleja en ella, ella es el reflejo de él, pero depende del espejo. ¿Qué espejo es? Pues tal cual es él, seremos. Y cualquier caballero
que su espejo esté claro a recibir la luz de Cristo, va a proyectar la luz de Cristo a su dama, y eso es lo ideal. Muy bien, quiero continuar en la siguiente diapositiva. Si me apoya, por favor. Gracias. Bueno, miramos aquí, dice, José Martí lo reconocen, un personaje que escribió poesía muy destacado. Bueno, sin sonrisa de mujer no hay gloria completa de hombre. Esto lo está diciendo un hombre en esta tierra, pues está representando, interpretando de otra manera el pasaje, el versículo que les acabo de leer. Sin sonrisa de mujer no hay gloria completa de hombre. Entonces, si está tu dama, está tu esposa, está la Eva que Dios te dio, feliz y tiene sonrisa, tu gloria de hombre está completa. Si está ella acabada, triste, destruida, tu gloria de hombre no está. Y hay algo que está pasando ahí. ¿Por qué dicen que detrás de un hombre hay una gran mujer? ¿O por qué este tipo de mensajes? Porque sin duda alguna en nuestra percepción y conciencia existe esa necesidad de tener el espejo verdadero en nuestra vida, que Dios refleje en él y él me refleje a mí. Esta es la función en cuanto a lo que hemos hablado. Ya va a haber algo para ustedes, damas, en obligaciones, y de igual forma vamos a mencionar equitativamente. Quiero dedicar esta imagen a padres que están presentes. Si padres, caballeros, están siendo un hombre correcto con su esposa, entonces está siendo a tu hija, si hay hijas en el hogar, el hombre ideal que ella desee buscar cuando elija al caballero de su vida. Sé el tipo de hombre que quieres que tenga tu hija. Y esto es para ustedes, padres que tienen hijas, deben de considerar que lo que ustedes sean con sus amas, con sus damas en casa, con la esposa, lo que sean con ella, la hija va a buscar el perfil tuyo para elegir su propio caballero. Y cuando te moleste ese caballero, te vas a recordar quién fuiste como esposo, cómo fuiste con su madre de esa niña. Entonces tomemos en cuenta esto, pues somos espejos, ¿no? Dios, hombre espejo y mujer. Esa es la estructura. El quinto principio para matrimonios en victoria es que Dios dejó ordenanzas al matrimonio. No estamos perdidos, no solo hizo al Adán y Eva y que vean cómo vivan, no, dejó sus ordenanzas. Y esas ordenanzas fue por medio de Cristo. Cristo dirige cómo debe de ser el hombre y cómo debe de ser la mujer. Y dentro de esas ordenanzas voy a ir mencionando. Como vamos a terminar bastante claro el tema de las obligaciones de los esposos, después seguiremos con las esposas para poder ver esto equitativamente. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, la primera ordenanza, Dios le dice al hombre, marido, debes de amar a tu Eva, debes amar a tu dama como yo amé a la iglesia. ¿Y cómo amó Jesús a la iglesia? Dando su vida por ella, entregado totalmente, comprometido totalmente. No importó que corriera en su cuerpo sangre, espina en la frente, clavos en manos, pies, por amor a su iglesia. Entonces Dios dice, maridos, tengan esta misma actitud con sus esposas. Ámenlas como yo amé a la iglesia. Esta es una ordenanza tan grande para un caballero, para un esposo, exageradamente especial, porque Dios, si lo dice Él, es que tienes la capacidad para hacerlo.
Si Él te da la ordenanza, es que eres capaz de ejercerlo. Si Él dice que puedes amarla como Él amó a su iglesia, es que tienes la capacidad de hacerlo. No es que exista en imaginación, en cuentos de hadas, ese hombre a quien Dios le está hablando esos versículos. Pues ese versículo fue para todo género masculino. Y por supuesto, Dios no mira edades, Dios no mira figuras, Dios ve el corazón y lo dirige a todos los caballeros. Cumplir esta parte en Efesios 5, 25 al 27. También dice otra cosa para maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. También Dios conoce que al crear al hombre y al crear a la mujer, le dio distintas maneras de ser y temperamentos. Sabemos que la mujer es como un vaso frágil, no porque lo querramos ver así o porque lo haya marcado una doctrina feminista, sino porque la misma Biblia menciona que somos vasos frágiles, porque somos las formadoras, las cunas de muchos humanos, porque somos cunas andantes, cunas móviles, cunas en potencia, como se diría, y somos vaso frágil, y es dictado así en la Biblia. Maridos, amen a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¡Qué inteligencia de Dios más grande! Es que Él es maravilloso, pero ya vendrá algo para nosotras, ya lo van a ver. Aquí Él dedica mucho amor a la mujer, Dios. Él es equitativo. A Él le interesa que su dama, sus mujeres que Él ha formado, reciban amor, no aspereza. Porque dice más adelante, en otros versículos, que las oraciones del esposo que daña a su esposa y que es áspero con ella, no son recibidas por Dios. Eso lo dice la Biblia y lo toma en cuenta, lo alerta. Hombres, no seáis ásperos con ellas, pues las oraciones no tendrán entrada, sino tendrán estorbo. Así que si ustedes han estado clamando alguna petición a Dios y han dicho, ¿por qué llevo tantos meses con lo mismo? Estoy cumpliendo ofrendas, diezmos, estoy cumpliendo ser bueno con el prójimo, estoy cumpliendo en adorar, paso horas orando con Dios, he corregido tanto de mí, me abstengo a hacer cosas inadecuadas. ¿Qué será que Dios no me escucha? Puede ser que el arreglo lo tengamos que realizar con las Evas, pues al ser amorosos con las Evas, nuestras oraciones tendrán entrada al cielo. Pues si no amamos a quien vemos, ¿cómo amaremos a quien no vemos? Dice la Biblia. Muy bien, algo importante, en Génesis 2:24 también dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y tiene que adherirse a su esposa. Entonces, siendo la estructura correcta de Dios, que el hombre es cabeza de mujer, él mismo deberá independizarse a tener su propio liderazgo en su hogar. No debe de estar sujeto aún ni depender en su mayoría de cosas a sus líneas y lazos paternos, sino ya crear su liderazgo, su provisión propia, su propio ejercicio familiar. Sería de esa forma. Entonces esto sí lo dedico en nombre de tantas mujeres que quisieran decirlo, y sé que ustedes presentes damas lo han de querer decir. Los que nos observan en transmisión en vivo lo pueden compartir, y dice, un hombre lleno de Dios hace sentir a una mujer como una reina, y es eso, porque un hombre de Dios, si ama a Dios y es justo y leal a Él, lo será a un personaje humano. Si lo es a alguien que no ve y le respeta, lo hará con alguien que lo ve. Entonces queremos decir esto, y por supuesto, el físico atrae, pero un hombre de Dios enamora.
Y dirán sí o no todas las damas presentes, claro que sí, claro que es así. Aún podrían decirlo a través de los años largos de matrimonio, el físico atrae, pero un hombre de Dios enamora. Bueno, no todo ha sido para los caballeros, ya van a poder tener sus porras también, ellos. Y esto es lo que dice en Efesios 5, 22, 24 respecto a las esposas. Es decir, Dios habló corto con ellos, pero cuando nos habla nos pone un gran párrafo. Y este párrafo para esposas dice: esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Pero esta figura de someternos al esposo es para entender guía, entender su liderazgo, entender su coordinación en casa y en lo que se ha de decidir, en lo que hemos de acordar. No significa dejar nulo nuestro voto, no significa esto, sino sujetarnos a la sabiduría confiando que Dios se la da a él y nosotros contribuir como una ayuda idónea. Entonces, esto lo debemos de ver, no permitir que el ego de mujer se suba tan alto que llegue a causar daños al matrimonio, no permitir que los derechos tan estimados que no hayamos tenido en la sociedad y que ahora se nos defiende con leyes documentadas y leyes y decretos cada 6 meses nuevos, al no tenerlos y ahora los tenemos, queremos que ellos superentiendan que somos libres, que podemos sin ellos, que ellos si quieren están y si no, no. De por sí yo puedo sobresalir, yo puedo trabajar, yo puedo. Muchas ideas se vienen a las mujeres que espiritualmente no puedan entender la vía que Dios está diciendo. Sométanse, pero creyendo que hay una confianza. Y hombres, por supuesto, que la cabeza del hombre sea cabeza de Dios, con confianza cerraríamos los ojos y decimos, guíame. Si sabemos que esa cabeza creo que estaba al revés, entonces con mucho miedo, Dios mío, auxilio, tengo una cabeza que no se ubica, ¿no? Pero tiene que ser dos tienen que estar equitativamente. Tú me amas y yo me sujeto. Tú ámame a mí como Cristo amó a la iglesia y yo me sujeto a ti como el hombre y Jesucristo a Dios. Debe de ser de dos, es dos. Entonces dice aquí que la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la que lo avergüenza es como podredumbre en sus huesos. Debemos de saber que las mujeres agradables, atractivas, serán las mujeres que no dejen en vergüenza con sus palabras a sus hombres, que no dejen en vergüenza con sus malas actitudes insensatas y necias a sus esposos. Entonces ellos podrán sentirse dignos de tenernos en sus vidas. La mujer virtuosa es corona de su marido, corona, no yugo. Corona seremos si nos portamos con delicadeza y decoro. La Biblia dice que la mujer, que la esposa sabia y la esposa que vive en santidad debe de dar ejemplo a las que no son sensatas para la conversión del esposo que posiblemente sea incrédulo. Lo dice la Biblia, que puede haber conversión cuando nosotros damos ejemplo a las otras cómo deberán de comportarse. Pero no es ese feminismo que ha ido teniendo tanto auge ahora y que se ha salido de las manos de muchas damas, porque no ha sido correctamente entendido. Tanto que hay una frase muy bonita, no he dicho que la mujer tenga poder sobre el hombre, sino que tenga poder sobre ella misma. Y es eso algo tan importante, poder sobre nosotros, eso es empoderarnos como mujeres, no tomar dominio sobre ellos y todo mundo, es sobre nosotras. No queremos ser vergüenza
ni parecer podredumbre en sus huesos, seamos mujeres sabias. Dice Proverbios 14:14 que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces, hay casas destruidas en Guatemala, en Latinoamérica y en todos los países que nos puedan estar observando. Hay hogares y matrimonios destruidos. ¿Cuánto es el índice de esos matrimonios? Estuve revisando estadísticas y tenemos altos números en Guatemala de divorcios. Y muestra que los divorcios han sido tan agilizados últimamente que ya no hay una demora tan grande como poderse divorciar tan rápido y que sea express casarnos y express divorciarnos. No es así. La mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la derriba. Así que manos de mujer que sepan trabajar y construir ladrillo del amor, ladrillo de comprensión, ladrillo de perdón, ladrillo de sabiduría, podrá hacer el soporte correcto a un palacio de matrimonio. Y esta imagen dice muchísimo y vamos a entenderla del lado izquierdo a derecho. El primer corazón, el izquierdo, dice: una buena esposa hace que su esposo tenga ganas de llegar a casa. Pero al otro lado dice: un buen esposo hace que su esposa lo extrañe cuando se va también. Entonces esto es de dos. Y vemos que las obligaciones son equitativas. Dios las dejó en el mismo porcentaje. Y si lo sabemos llevar, vamos a tener éxito. Amor eterno. Ahí sí a cantar. Ahí sí a creerlo. A creer que las películas vistas pueden tener estrenos hoy si aplicamos las correctas indicaciones. Una buena esposa hace que su esposo tenga ganas de llegar a casa. ¿Cuántas veces no se ha dicho? Pero no me da ganas ni de verlo. Posiblemente hayan dicho, pero también el esposo dirá: ¿y cómo voy a llegar si solo me atormenta? Es de dos partes. El sexto principio para un matrimonio en victoria lo vemos en Primera de Pedro 5:8. Y aquí lo vamos a aplicar. Dice que debemos de ser sobrios todos y velad, porque el adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Él anda alrededor a quien devora. Y desde el Génesis les mostré en las imágenes que tanto Dios se presenta a su creación y el ente demoníaco también llega a quererlo estorbar. ¿Y a quién se dirigió ese ente demoníaco? ¿A Adán o a Eva? Se dirigió a Eva. ¿Por qué será que a Eva y no a Adán? ¿Acaso desconocemos del poder de influencia que tenemos, el poder de convencimiento que la mujer maneja, el poder de mucha flexibilidad y practicidad para decir las cosas y crearlas aunque no existieran? Entonces, ¿a dónde llegó el ente demoníaco? Vamos al personaje que me va a ayudar y rápido a botar al otro, porque yo cuando tiro, diría él, tiro dos. Un tiro dos. Entonces toco a la mujer para que se desbarate todo. Sepamos, mujeres, que somos las enemigas número 1 de este ente demoníaco. La Biblia dice que entre el enemigo, el demonio, y la simiente de la mujer, puso una pared, puso una separación desde el inicio. La puso entre nuestra simiente, nuestros descendientes, y él, que es esa serpiente. Somos sus enemigas número 1. Querrá atacarte con pensamientos de tormento para destruir el matrimonio. Y siempre va a tratar de atacar con pensamientos, porque el campo de batalla está aquí y eres su enemiga número 1. Entonces llegamos a esto, se alborota todo, nadie se entiende, están aburridos, desgastados y creen que se equivocaron. Se eligieron mal y no era eso, era el león rugiente que se está tomando ventaja en las mentes de alguno de los dos, porque en el centro de ellos no estaba Dios. Él
es lo ideal, el trío perfecto. Y así podrán decir los dos, tanto ellos: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Entonces Dios permite la recreación en pareja. Recréate siempre, siempre. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Tabúes en muchas cosas donde consideramos que la santidad está, cuando la santidad se maneja en nuestras palabras, en nuestro respeto y lealtad del uno al otro. Entonces no seamos personas que subestimemos que la recreación en pareja deje de existir, porque Dios formó todo, todas las etapas las hizo Él para disfrute completo, y no permitir que el enemigo ponga paradigmas y estereotipos para derribar una recreación y el placer bajo la voluntad de Dios. Entonces he dicho los 6 principios que hemos de tomar en cuenta para un matrimonio en victoria, y les dejo para culminar este mensaje un video de 3 minutos y medio. Obsérvenlo con mucha atención.好吧，我会签的，但是我还有最后一个条件。这个月剩下的日子里，你可以每天都拥抱我一次吗？你是我最熟悉的陌生人。哎，你还记得在这个地方向我求婚吗？你跪下来，然后给了我这个。你说你想一辈子和我在一起。抱抱我。就像雨是多美丽。对不起，这里是你第一次说我爱你的地方。对不起，对不起，我知道了。哎，我们来过这里，对吧？你真的记得吗？是你第一次吻我的地方。是甜蜜，是苦涩，曾经还以为开始就是永远。爱过的双手会为我签好了。擦掉眼